Reciban un cordial saludo del profe Carlos Quintero. Bienvenidos a esta clase de matemáticas, la cual desarrollaremos con el tema componentes rectangulares de un vector. Componentes rectangulares de un vector. Bien, a manera de introducción al tema, tenemos la siguiente situación. Tenemos un vector en el plano. Y nos preguntan, nos piden encontrar dos vectores perpendiculares. O sea, dos vectores que forman un ángulo de 90 grados. Y que sumados me den el vector U. Repito, queremos dos vectores perpendiculares que al sumarlos nos recupere el vector U. Ese es el problema que hay. Bueno. Pues la idea, las soluciones, porque vamos a ver que este problema va a tener infinitas soluciones, así como está presentado en el momento. Una solución. Me ubico en el origen del vector U y en el extremo del vector U. Y vamos a trazar dos rectas paralelas. Dos rectas paralelas. Voy a trazarlas verticalmente en este caso. Voy a hacer las punteadas acá un momento. Dos rectas verticales. Bien. Ahora por el origen trazo una recta perpendicular a las dos que construimos. Si estas dos rectas son verticales, la perpendicular tiene que ser horizontal. Lo mismo hacemos con este punto, el extremo del vector. Trazo una recta que sea perpendicular a las dos que ya trazamos. Tiene que ser horizontal. Bueno, observamos que aquí se forma un cuadrilátero. Este cuadrilátero se llama un paralelogramo. Y esta sería una diagonal de ese paralelogramo, el vector U. ¿Qué significa? Que un par de vectores son estos. Los voy a pintar acá con colorcito rojo. Este sería un vector. Y este sería otro vector. Voy a darles dos nombres en este momento que no son los usuales, pero voy a dar dos nombres. Vamos a llamarle a este vector A y a este vector B. Listo, ya encontramos una solución. Este par de vectores son perpendiculares y por el método del paralelogramo, al sumar el vector A con el vector B, me da esta diagonal, o sea, el vector U. La pregunta es, ¿y esa es la única solución? La respuesta es no, hay infinitas, hay infinitas. ¿Cómo se obtiene otra? Otra, por decir algo, otra cualquiera. Pues hacemos lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Trazo por el origen del vector U una recta. Voy a trazar una recta. Una recta. Y por el extremo del vector U voy a trazar otra recta, pero paralela a esta diagonal. Paralela, sería algo como esto.
Estas dos rectas. Claramente se ve que son paralelas. ¿Qué hacemos ahora? Por el origen del vector U, trazo una perpendicular a esas dos. Sería algo como esto. Voy a hacerlo aquí más o menos, lo más aproximado posible. Y por el extremo del vector B trazo aquí se me forma otro. Aquí se me forma otro paralelogramo. Este que está acá, sígame la trayectoria acá. Este sería otro paralelogramo. Entonces aquí se nos formó un paralelogramo. O sea que otro par de vectores perpendiculares que sumados nos dan un serían este vector y este vector de acá. A este llamémosle vector C y a este vector D. Es lo que observen ahí, vector C y vector D. Bien. Y así hay infinitos. O sea que he mostrado dos soluciones. O sea que si nos dan un vector en el plano y nos dicen que encontremos dos vectores perpendiculares que al sumarlo nos dé el vector dado, ese problema tiene infinitas soluciones. Bueno, y entonces el título es componentes rectangulares. Pero cuando yo al plano lo doto de un sistema de coordenadas rectangulares, lo que se llama el plano cartesiano, a esto le llamo entonces, le llamo un eje X, y a este vertical voy a llamarle un eje Y. Pude haber tomado otros dos ejes, puedo ser este mi eje X y este mi eje Y. Igual sería otro sistema de coordenadas, rectangulares. Vamos a tomar el tradicional, uno horizontal y uno vertical. Bueno, con este sistema de coordenadas, acontece que ya el problema deja de tener infinitas soluciones y la solución ahora sí se vuelve única. ¿Cuáles serían los únicos? Borro aquí ya esta parte. ¿Cuáles serían los únicos vectores perpendiculares? ¿Cuáles serían ahora los únicos vectores perpendiculares? Sería este vector A y el vector B. Con respecto a este sistema de coordenadas rectangulares. Bueno, cuando ya tenemos asignado ese sistema de coordenadas rectangulares, este vector ya no se escribe A, sino que lo vamos a escribir de esta manera, U sub X. Se llama la componente en la dirección X, la componente horizontal, en este caso porque el eje X lo dibujé horizontal, la componente horizontal del vector U. Y este vector ya no le vamos a llamar B, sino que vamos a llamarle U sub Y. La misma letra del vector pero con un subíndice Y. Y se va a llamar la componente del vector U en la dirección del eje Y, del eje vertical, la componente vertical en este caso. Vertical porque el eje Y lo dibujé vertical. Entonces, bajo estas condiciones, los vectores, la definición dice que los vectores U sub X, los vectores perpendiculares, U sub X y U sub Y se llaman componentes
Componente, voy a colocarle aquí componentes horizontal y vertical. Bueno, se llaman componentes más bien. Componentes rectangulares. Componentes rectangulares del vector U. Componentes con respecto a este sistema de coordenadas rectangulares. Y la primera se llama componente en X y la segunda se llama componente en Y. Componente horizontal y componente vertical a la luz de esta gráfica. Pero el tema se llama componentes rectangulares de un vector. Bien. ¿Qué tenemos entonces? Vamos a esta parte de acá. Geométricamente tenemos entonces que dado cualquier vector U en un sistema de coordenadas rectangulares como este, ese vector se podrá descomponer como la suma de dos vectores, uno horizontal y uno vertical. Vamos a formalizar esto entonces. Si se tiene un vector U de coordenadas AB, ese vector se puede ver como la suma del vector de coordenadas A0 más la suma del vector de coordenadas 0B. Ay, ¿de dónde salió eso? Verifiquemos, devolvámonos. ¿Cómo se suman vectores conocidas sus coordenadas? Sería coordenada. A más 0, A. 0 más B, B, o sea que está bien. Pero, ¿qué es este vector de acá? El vector A0. Este vector es un vector vertical, porque su segunda coordenada es 0. O sea que es de la forma, la primera coordenada veces el vector unitario Y. Más, este es un vector vertical, porque su primera coordenada es 0. O sea que esto se puede ver como su segunda coordenada B multiplicada por el vector unitario J. ¿Qué significa esto? Esto es importantísimo. Que cualquier vector oblicuo, pues en general, en el plano cartesiano, en un sistema de coordenadas rectangulares, se puede ver como la primera coordenada, como una suma de dos vectores. Dos vectores perpendiculares. Uno horizontal, este primero es horizontal y este es vertical. El horizontal será la primera coordenada del vector U multiplicada por el vector unitario Y, o sea, el vector horizontal, unitario en la dirección del eje X, más el sentido del eje X, más la segunda coordenada del vector U multiplicada por el vector unitario J en el sentido positivo del eje Y. Repito entonces, esta información de acá es compatible, es coherente con esta gráfica. Todo vector diagonal, todo vector en general, pues, se puede descomponer como la suma de dos vectores, uno horizontal y uno vertical. Si este vector de acá, es lo que estamos diciendo allá, este vector es de coordenadas AB, entonces este vector horizontal sería de coordenadas A0, o sea, A veces I. Y este sería de coordenadas 0B, o sea, BJ. Entonces se dice que el vector U es una combinación lineal, una combinación de los vectores coordenados I y J. Importantísimo esto. Entonces repito, todo vector oblicuo en un sistema de coordenadas rectangulares se puede ver como la suma de dos vectores perpendiculares. En este caso sería uno horizontal y uno vertical. El horizontal sería un múltiplo escalar del vector unitario Y y el vertical sería un múltiplo escalar del vector unitario J. Importantísima esta propiedad.
a este vector de acá, a este pues, de coordenadas A0, que sería este mismo vector ahí, se llama componente en X del vector U. Componente en X del vector U. Este vector, este primer sumando. El vector horizontal, en este caso horizontal porque tomé el eje X horizontal. ¿Y el otro cómo se llamará? Se escribe U sub Y. U sub Y. Esta Y es pequeñita acá. Sería de coordenadas 0B. Que según el video anterior se puede escribir como de la forma B multiplicado por el vector unitario J. Este vector se llama componente, se llama la componente Y, la componente en Y del vector U. Son únicas, ya son únicas. Ya el problema tiene solución única. Respecto a este sistema no hay más. Este es el único vector horizontal y este es el único vector vertical. No hay más, no hay más, no hay más. Porque se tomó ya un sistema, se estableció un sistema de coordenadas rectangulares. Rectangulares. Veamos un ejemplo. Hacemos algunos comentarios adicionales y con esto terminamos. El ejemplo dice así. ¿Qué pasa si tenemos un punto A de coordenada -3, 2 y un punto B de coordenadas 3, 5? Y nos piden hallar, dice, halle las componentes del vector AB, que va de A hacia B, del vector que va desde el punto A hacia el punto B. Cuando me dan estas coordenadas, estamos en un plano cartesiano tradicional, sistema de coordenadas rectangulares tradicional. Voy a borrar acá esta parte. Entonces, ¿qué tenemos? Voy a hacer el dibujo acá para ilustrar la situación. Claro que el dibujo no es necesario de entrada. No es necesario de entrada. Vamos a hacerlo sin el dibujo y ahorita al final hacemos el dibujito. Bueno, hemos dicho en uno de los videos anteriores, cuando hablamos de las coordenadas de un vector, que la coordenada X, las coordenadas del vector AB, su primera coordenada se obtiene restándole a la primera coordenada del extremo la primera coordenada del origen. Eso se dijo por ahí en su momento. Entonces sería 3 menos la primera coordenada del origen, que es A, del origen del vector, que es -3. La segunda coordenada se obtiene a la segunda coordenada del extremo B, que es 5, le restamos la segunda coordenada del origen del vector, que es A, en la segunda coordenada es 2. Esto nos va a dar, por ley de signos, acá me daría 3 más 3, nos da 6, 5 menos 2 nos da 3. Ah, ya tenemos las coordenadas. Lo que aquí era AB, acá es 6, 3. Lo que aquí se llamó U, acá se llama vector AB. Está cambiando de nombre, simplemente eso es irrelevante. Bueno, ¿y de aquí cómo pasamos acá entonces? ¿Cómo es la situación? A ver. ¿Qué hacemos? Coloco la primera coordenada y a la segunda le coloco 0. La primera coordenada sería 6 y a la segunda le coloco 0. Vamos a descomponerlo como una suma. ¿Más quién? ¿Qué hicimos ahora acá?
la primera coordenada vale 0 y la segunda coordenada es la segunda coordenada del vector u. O sea, la segunda coordenada es 3. Claro, 6 más 0 nos da 6. 0 más 3 nos da 3. Esto es coherente con la definición operativa, la definición matemática de suma de vectores, coordenada a coordenada. Pero esto se puede ver entonces, este es un vector horizontal porque su segunda coordenada es 0. Este es el vector 6i. Acá dice ahí, 6i más. Este es un vector vertical que se puede escribir como el vector 3j. Eso es, ya, esas son las componentes. ¿Cuál sería la primera componente entonces? Se escribe AB, el vector AB, y se le coloca una X en la parte inferior derecha para decir la componente X del vector AB. Pues aquí simplemente era una U. Acá no es una U, sino que es un A y B. ¿Cuál sería la coordenada X de ese vector? Pues sería este primer vector, que se puede escribir como 6 veces el vector unitario Y. Ya, esta es la primera componente. Esta es la componente X. Esta es la componente en X del vector AB. ¿Y cuál sería la componente? La otra, la componente en Y. Pues el otro vector, que está acá, este vector. Este se va a llamar AB, se llama AB con y su índice. Componente en Y del vector AB. ¿Cuál sería? Pues las coordenadas son estas, 0, 3. Que se puede escribir como un múltiplo escalar del vector unitario J, 3J. Esta es la componente en Y del vector AB. Eso es. Hagámoslo gráficamente, ahora sí. Gráficamente. Entonces, miren la importancia acá. El problema se puede resolver matemáticamente, este problema matemáticamente sin hacer dibujos. Pero vamos a hacer la interpretación geométrica. Dibuja el eje Y, dibuja el eje X. Voy a dibujar los puntos. Borré los puntos. Bueno, los puntos eran el punto A era de coordenadas -3, 2 y el punto B de coordenadas 3, 5. -3, 2, -1, -2, -3, 2, subo. 1, 2, este sería el punto. Este es el punto A. El punto B de coordenadas 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sería por acá. ¿Cuál sería el vector entonces AB? Que va desde A hasta B. Sería esta flecha. Este sería mi vector AB. Este sería el vector AB. ¿Cuáles son las componentes? La horizontal, la componente en X. 6i. 6i, ¿qué significa eso? Que nos ubicamos en el origen y vamos a correr 6 unidades. Unidades porque este es el vector unitario. 6 unidades en la dirección del vector unitario Y, o sea, a la derecha. 6. Demos 6 pasitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caemos acá. O sea que este vector de aquí a acá sería mi componente horizontal. La componente en X. O sea, AB, el vector AB sub X.
¿Cuál sería la componente en Y? O la componente vertical en este caso. 3J. Me ubico en el origen del vector y corro 3 unidades. En la dirección J. O sea, 3 unidades hacia arriba. Hacia arriba. 3 unidades hacia arriba. 1, 2, 3, caemos acá. Este sería mi vector. Este sería mi vector AB sub Y. O sea, la componente en Y del vector AB. Claro, al sumar estos dos vectores, este horizontal y este vertical, se me forma este paralelogramo. Y esta sería la diagonal. O sea que por el método del paralelogramo, este par de vectores que son perpendiculares, al sumarlos me da el vector AB. O sea que son las componentes, las únicas. La única solución. Ya este problema tiene única solución ahora porque ya se estableció un sistema de coordenadas rectangulares. Bueno. ¿Qué pasa si la pregunta es, ¿yo puedo dibujar toda esta situación aplicada en el origen de coordenadas? La respuesta es sí. En uno de los videos, de los primeros videos de vectores, manifestamos que los vectores tienen la propiedad del libre desplazamiento. O sea que yo puedo pintar esta situación, la puedo pintar de la siguiente forma. Voy a hacerlo acá aparte para que no se me confunda con esa gráfica que hay ahí. El origen del vector lo dibujo en el origen de coordenadas. ¿Cuántas unidades a la derecha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántas subimos? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Este sería... Ya no dibujo el vector AB, sino que lo dibujo acá. Ese es el vector. Es el mismo vector, pero está trasladado al origen de coordenadas. Es el mismo vector. Le puedo seguir llamando AB si quiero. O le puedo llamar U, un vector U. Si quiero. Este vector horizontal. Pues ahora será este de aquí a acá. Que le puedo llamar ahora U sub X. Este vector vertical. Ya me va a quedar esa acá. Y le puedo llamar U sub Y. Entonces las componentes no dependen de si los vectores están dibujados en el origen de coordenadas o en un punto cualquiera de ese sistema de coordenadas rectangulares. Eso es importantísimo, esta parte. Entonces se dice que todo vector, con esto termino, todo vector diagonal en un sistema de coordenadas rectangulares tiene dos componentes, dos vectores perpendiculares. Aquí se forma un ángulo de 90 grados. Uno llamado U sub X, componente en X, y el otro llamado U sub Y, componente en Y. Bien, no quiero terminar esta clase sin antes terminar de discutir un último detalle. Y el detalle consiste, o la situación consiste en cómo hallar las componentes de un vector cuando se conoce la norma del vector y el ángulo que forma con el semieje positivo X, o sea, el ángulo pensado en posición normal. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos un vector, llamémosle vector U. De ese vector sabemos que su norma es 8. Y sabemos que el ángulo que forma ese vector, necesitamos una información de algún ángulo. Supongamos que me dan este ángulo
que forma el vector con el eje positivo y. Este ángulo de acá, suponemos que este ángulo es de 30 grados. Y que la norma de este vector es 8. La pregunta es, ¿cómo se hallan las componentes? Aquí lo que se pide es, halle el vector u sub x y halle el vector u sub y. O sea, las componentes rectangulares de este vector. Entonces la solución a este problema a este ejemplo es muy sencilla. Sabemos que la primera coordenada del vector, sabemos que la coordenada que le llamamos u sub x, sin la flecha arriba, la coordenada, la primera coordenada de este vector. Sí, pues si le queremos llamar A, se le puede llamar A solo de medio. La coordenada, no la componente, no la coordenada. La coordenada u sub x, la primera coordenada de este vector, dijimos de la trigonometría que la norma del vector u por el coseno de teta. Siendo teta, ¿quién? El ángulo en posición normal, el ángulo que forma el vector con el semieje positivo de aquí. Nos preguntamos por esta medida, llamémosle teta, pues medida de teta realmente. Si este ángulo de aquí a acá mide 30 y entre el eje Y y el eje X y el eje Y hay un ángulo de 90 grados, porque son rectangulares, son perpendiculares los dos ejes, 90 más 30 nos daría 120. Ese es el ángulo, coseno de teta. Entonces quedaría que la coordenada de X sería la norma de U. La norma de U es 8 por el coseno de teta. Teta sería 120 grados. Repito, ¿por qué 120 grados? Porque aquí hay un ángulo de 90 entre el eje X y el eje Y, más 30 me da 120. Geométricamente es claro de que esta coordenada debe dar negativa, porque este valor está a la izquierda del origen. Matemáticamente se encuentra con la calculadora. Sería 8 por coseno de 120. La calculadora está graduada en DEC. Da menos 4. Esa sería la primera coordenada. ¿Sabes que de acá hay un valor de menos 4? ¿Cuál sería la coordenada Y? La coordenada Y sería ahora la norma de U por el seno de teta. O sea que U sub Y sería la norma de U, que es 8 por el seno de 120 grados. O sea que U sub Y nos da, viendo la gráfica acá, este valor tiene que ser positivo, porque está a la derecha, arriba del origen. Entonces vamos a la calculadora y calculamos. 8 por seno de 120 grados. La calculadora graduada en DEC da 6,92. Voy a colocar aquí aproximadamente 6,92. Casi que 6,93 aproximadamente. Claro, era de esperarse, este valor es negativo y este es positivo. La trigonometría nos ayuda, es coherente con estos resultados. Entonces, ¿cuáles serían los vectores? Los vectores. Entonces sabemos que las componentes, y con esto terminamos, las componentes en X y en Y del vector U son, ¿cuáles serían?
el vector, ahora sí le coloco flecha. Estoy hablando ya no de la coordenada, sino de la componente del vector. U sub x sería esta coordenada negativa menos 4 veces el vector unitario y. Claro, si esto mide menos 4 y aquí tengo y, entonces este es menos 4y. 4 veces el vector y, pero en sentido contrario. Este sería el vector realmente, este sería el vector. Este sería el vector, vector, u sub x. Tengo el vector unitario y este es 4 veces, pero va hacia la izquierda. Por eso aparece menos 4y. ¿Y cuál sería la componente y? Sería esta coordenada u sub y, 6,92 aproximadamente, 6,92 en la dirección j del vector unitario j. Claro, sería este vector de aquí a acá. Esta sería la componente u sub y, el vector u sub y. Claro, si tengo el vector unitario j, este es 6,92 veces ese vector, casi 7 veces, casi que 7 veces el vector unitario j. Bien, con esto vamos por terminar esta clase. Les agradezco la atención prestada, muy amables.